Gran saludo amigos y amigas. Hoy día 21 de junio del 2020 estoy aquí para esta transmisión en vivo con Eloy Marchán, sociólogo, el que coordina y maneja y hace las publicaciones de la cuenta María Leonza la Madre. Él está en Caracas en este momento y bueno, vamos a intentar una conexión en vivo. Él ya me pasó varios clips sobre el tema de María Leonza y la tradición afro-venezolana. Y en este momento, bueno, vamos a hacer una transmisión en vivo en conjunto. Vamos a hacerlo de esta manera. De todas maneras, igual tienen material que va a estar en mi GTV. Entonces, de esta manera podremos hacer este trabajo en vivo, ¿sí? Podemos hacer esta comunicación de este mensaje espiritual y, bueno, conocimiento importantísimo sobre la identidad afro-venezolana a través de el culto y religión de María Leonza. Entonces, bueno, espero que Eloy se conecte, inicie y bueno, si la conexión nos lo permite, vamos a tener esta charla, Eloy Marchán y mi persona a la tarde de hoy. De igual forma, esta información va a estar en el IGTV. Él preparó unos videos que también voy a ir publicando, que son videos complementarios, donde también está esta información desde su perspectiva y conocimiento sobre esta conexión de la religión venezolana y todo lo que la reina y la diosa María Leonza permite, sí, permite integrar. Entonces, bueno, ya Leonza la madre a la conversación y bueno, esperemos que la señal fluya y que podamos estar en vivo. Eloy, buenas tardes. Vamos a ver si el internet te lo permite, hermano. Chico pegado. Mira, Eloy, te ¿Me escucho. escuchas? ¿Me Sí, escuchas? sal y vuelve a ingresar, que por lo general esta es la primera vez que te conectas sucede así. Ok, Y yo te espero, ¿sí? vale. Nos vemos ahorita. Eloy es sociólogo, él tiene ya una gran trayectoria con el tema de los estudios y también como practicante y religioso de María Leonza. De igual forma tiene un gran trabajo comunicacional a través de su blog María Leonza la Madre, que ahora está en Instagram también, María Leonza la Madre, y un canal en YouTube, donde él se dedica de verdad casi que desde un activismo que es académico, pero también es un activismo muy espiritual acerca del sistema religioso de María Leonza. Hemos compartido bibliografía, referencias, pero también hemos estado debatiendo mucho este tema de los distintos aportes de la religión de María Leonza y la identidad a la identidad afro-venezolana y viceversa. En sí, bueno, siempre hablar de María Leonza como sistema religioso es complejo, se requieren muchas referencias, se requiere tener como una amplitud tanto humana como formativa que permite integrar todos estos conocimientos, y considero que Eloy es una de las personas que maneja esta información de una manera bastante fluida, dinámica y que además la hace accesible a sus seguidores y seguidoras porque él tiene un canal comunicacional muy amplio, una trayectoria sobre todo en su blog, donde él se ha dedicado a hacer todo tipo sí, de posición, de exposiciones, artículos de periódico, histórico. O sea, es bastante dinámico y bastante lleno de información muy valiosa para la comprensión de este sistema religioso. Entonces, bueno, vamos a seguir esperándolo y de todas maneras, como les dije, si la comunicación no es como la esperábamos el día de hoy, yo voy a estar publicando los videos que él ya preparó porque, bueno, siempre tenemos un plan B para este tema de las comunicaciones complejas, sobre todo entendiendo que él está en Caracas en este momento, ya celebrando estos días previos a San Juan y bueno, él preparó esos clips, ya tengo el primero montado en mi perfil de IGTV y solo queda que él pueda acceder a la transmisión y si no, de todas maneras, saben que con él siempre voy a tener grabadas estas conversaciones, si no puede ser hoy,
cuando él tenga... Sí, Sergio, voy a guardar este live. De todas maneras, esto es solamente un intento porque de todas maneras ya Eloy Marchand guardó su exposición en videos, porque entendíamos que iba a ser difícil hoy la conexión, pero bueno, de todas maneras estamos intentando conectarnos por acá y ya su material me está llegando. De todas maneras, si no es posible esta conexión en este live, ya vamos a intentarlo de otras maneras, pues siempre hay posibilidades. Sabes que con todo esto lo más importante para mí es que ya sea a partir de videos, clases o conversatorios en vivo, hacer llegar la información. Saludos. ¿Cómo estás, César? Muy Por bien. fin. Sí, vamos a ver cómo fluye este canal hoy contigo. De todas maneras, me complazco en presentarte a mis amigos, a los seguidores y seguidoras, tanto de tu cuenta como de la mía. Eloy, ya veo que estás ahí preparado para San Juan con todo el altar y las deidades, los santos y los espíritus. Cuéntame, Así ¿cómo te es, preparas? así es. Chéverísimo. Ya hoy con este solsticio, desde temprano buscando las hierbas, buscando las flores, que Exacto. me gusta buscarlas más que comprarlas, porque es esa Ajá, cercanía con la Madre Tierra y esa sí. cercanía con San Juan, además, con ese sol iniciándose tempranito, ya uno está cortando sus hierbas para colocárselas al santo. Perfecto. O sea que temprano hablaba con mi amiga del laboratorio de las hierbas, precisamente ese tema, y bueno, aquí tú lo sacas una vez más, que San Juan nos permite esa conexión, ¿no? Con la naturaleza, con el agua, con las hierbas, con un bautismo de otro tipo, ¿no? Con esos reinicios de ciclos y todo eso. Así es. Además que aquí ahorita está lloviznando, desde temprano estuvo lloviznando y tú aprovechas incluso el agua de la lluvia para revitalizar a nivel espiritual y físico. Gracias, sí, perfecto. Bueno, Eloy, entiendo de que tú nos preparaste los videos, sí, por estos temas comunicacionales. De todas formas, me gustaría que, bueno, la intención de esta conversación, enmarcado en Junio Afro-Venezolano, es dar a conocer esa conexión en tu caso, bueno, ya conociendo tu trayectoria de investigación y de práctica espiritual, qué tan afrodescendiente es este sistema María Leoncero, ¿verdad? Porque de a modo de entrada, yo incluso lo hablaba, siempre hablo que María Elisa es una deidad integrativa, ¿sí? Exacto. Que nos hace entender y a través de ella, sí, y de su propuesta espiritual y de su realidad espiritual, nosotros podemos comprender que somos un ser colectivo diverso, pero Exacto. también tenemos particularidades identitarias dependiendo de la comunidad de donde venimos, ¿sí? Porque un tema que mi postura siempre es entender de que sí, somos mestizos, somos integrados, somos diversos, pero también hay que reconocer en las particularidades y las identidades locales y comunitarias y también que forman parte de toda esa diversidad. Entonces, esto se ve muy bien en las cortes y tú más que nadie nos vas a presentar esa visión de mundo y esa perspectiva el día de hoy. Entonces te doy entrada, ya te presenté a tus seguidores y seguidoras que ahora se unen, Eloy Marchand, sociólogo y comunicador social en el sentido de esa apertura que tú tienes de comunicar y bueno, ahora como también practicante de María Leonza. Háblanos, Así Eloy, es. adelante. Gracias, César. Mira, hablar del culto María Leonza es tener como una amplitud en cuanto a las creencias dentro de nuestro país y más allá de nuestras fronteras. María Leonza es como tú bien lo señalabas hace rato, ella es la madre que reúne a todos sus hijos dentro de un sistema, porque más allá de hablar de una religión o de un culto, es un sistema que aglutina, como diría Clara, eh, muchas creencias y muchos sentimientos de todos nosotros. Uh -huh. El tema de hoy es la herencia africana. Perfecto. Pero hay que echar a un lado esa creencia antigua
de que nosotros somos la mezcla de 3 razas o la mezcla de 3 culturas únicas. Eso no es así. ¿Por qué? Tú bien lo señalabas. África, o sea, ¿cuántas culturas tenemos nosotros en África? No es una sola, son millares, hasta desconocidas para nosotros. O sea, ¿cuántos Exacto. tipos de africanos llegaron a América? Antes de llegar a América, ya ellos tenían un proceso, tanto en España como en Portugal, de acercamiento a otro tipo de culturas que hacía que ellos mismos mutaran ese sistema de creencias. Nosotros aquí en Venezuela no éramos los indios y ya. Venezuela se componía creo que de 17 áreas, creo, que se fueron reduciendo hasta que llegaron los españoles. Entonces, cada una de esas áreas indígenas tenían un sistema de creencias completamente distinto unos de otros, ¿sí? Entonces, los españoles, tú también señalabas hace rato que los españoles también tenían un proceso en el que ese catolicismo que supuestamente era impuesto desde Roma no era tal. Ya ellos tenían un proceso amplio de creencias dentro de lo que era la Iglesia Católica. Entonces, imagínate ese conglomerado español que no era puro, con ese conglomerado africano, más lo que nosotros teníamos acá en Venezuela. Eso hace que se amalgame toda esa cantidad de creencias en una. Entonces, hablando de San Juan no es el santo católico que nosotros creemos que aparece en Wikipedia. No, sí, él es de San Juan, fue el Bautista. No, nuestro San Juan es un San Juan que es jodedor, que bebe ron, que baila tambor, que se baña, que tiene pene. O sea, eso es importantísimo que nosotros lo saquemos a flote. ¿Ves? Entonces, San Juan Congo de Curiepe, exacto. Tal cual. Incluso el San Juan de Chuao que tiene esposa. Exacto. Eso es algo así completamente... Fíjate que así sea una figura del niño, porque en algunos pueblos se le señala como joven, como adulto y en otros como niño, que eso también tiene implicaciones ahí propias, pero ahí tú vas perfectamente en esa línea. Exacto. Entonces, no es ese santo católico que nosotros decimos que nos implementaron. No, San Juan reúne un sistema de creencias más allá de un sincretismo, que ese es otro de los temas también que nosotros tenemos que tener en cuenta dentro del culto María Leonza. Nosotros aquí se puede hablar de un sincretismo, no sé, a lo venezolano. Exacto. ¿Sí? Porque tal vez María Leonza, la misma entidad como culto a esta deidad indígena que se hace africana y se hace mujer y se hace bella y que se hace una multitud de imágenes que nosotros conocemos y tú bien trabajas eso con tu trabajo fotográfico con María Leonza, lo que ocurre con toda esta cantidad de santos también. Ocurre con San Pedro, que no es el mismo San Pedro que se venera en Guarenas Guatire al San Pedro que se venera en Naiguatá, es otro. Y pasa lo mismo con San Benito. No es el mismo San Benito que se venera en el Zulia que el que se venera en los Andes. O sea, es un sistema que a pesar de que confluyen dentro de una misma imagen, son sistemas distintos. Y eso es lo que ocurre con María Leonza. Y ocurre dentro del mismo culto María Leonza. Ahora, ¿por qué nosotros como María Leonceros adoptamos con tanto amor y tanto aprecio a San Juan? Porque San Juan es como esa parte masculina de la misma María Leonza. ¿Por qué? Porque San Juan, ¿qué representa? La fertilidad, representa las aguas y representa las cosechas. ¿Y quién es María Leonza? La diosa de las aguas y de las cosechas. Entonces, hay esa ¿cómo se dice? Esa polaridad entre ellos dos allí que se presenta tanto en uno como en la otra. Y María Leonza reúne a todas esas entidades y todas esas creencias que nosotros tenemos dentro de Venezuela. Así es, hermano. Fíjate que esa postura de esos paralelos, ¿verdad?, entre deidades o fuerzas masculinas y femeninas también se repite en muchos territorios, se repite en los Andes con Arco y Arca, con San Isidro y Santa Rita. O sea, hay formas de complementación, fíjate, porque yo estudiando un poco, incluso en términos históricos, las sociedades no se puede hablar en general, pero fíjate un tema muy particular que yo analizo en Centro-Occidente. A diferencia de las sociedades de una herencia afro fuerte, ¿sí?,
como los sistemas de plantación en la costa central de Venezuela, la iglesia les impuso deidades masculinas, San Juan, San Antonio, San Pedro. Pero en centro-occidente y en zonas geográficas donde había una influencia más indígena, fíjate cómo la imposición fue de vírgenes y de deidades más femeninas. Entonces, en ese sentido, esa observación de esa complementariedad, porque nosotros como humanos y como cultura buscamos consciente e inconscientemente esas polaridades, ¿sí? Complementarias y esa simbología que nos construye también como sociedad e individuo. Pasando un poco a las cortes, también es un tema amplio y complejo, pero ya es interno, ¿sí? de María Leonza como sistema. Entonces, háblanos, porque entre esa diversidad yo he podido conocer que hay diferencias entre esas deidades que son propias de religiones afro, sí, afrocaribeñas, y los negros y negras criollas de la colonia y los yerbateros y todo esto. Háblanos un poco de esa diferenciación. Sí, mira, fíjate algo. Nosotros, dentro del culto a María Leonza, como lo acabas de señalar, nosotros dividimos nuestro panteón en cortes. ¿Qué son las cortes? Las cortes son como las agrupaciones de cada uno de los tipos de espíritus que conforman este sistema de creencias de María Leonza, ¿no? Nosotros tenemos la corte negra. La corte negra representa a todas estas entidades traídas de África, los descendientes de estos africanos que se criaron, que nacieron aquí mismo en Venezuela y que entonces conforman esta nueva corte o esta nueva sistema en el que esa afroherencia se manifiesta dentro del culto a María Leonza. ¿Qué pasa? Hay una tendencia ahorita y a mi modo de ver es un poquito preocupante porque no se está viendo la historia o cómo fue ese proceso de ingreso de deidades africanas dentro de nuestro culto. Vamos a hablarlo de manera clara, que es el ingreso de la santería en Venezuela. El ingreso de los santeros de la regla de Ocha e Ifá a Venezuela se da después de la revolución en Cuba. Cuando empieza la diáspora cubana, ellos llegan a nuestro país y obviamente traen su cultura y sistema de creencia. ¿Qué pasa con María Leonza? María Leonza como buena madre los recibe y ahí en esa catedral natural que se llama Sorte, hoy Monumento Natural Cerro María Leonza, ahí recibimos desde los Hare Krishna, que hay registros de Hare Krishna dentro de la montaña, en los años 70, si mal no recuerdo, y están los santeros. Nosotros los recibimos o se reciben dentro de la montaña y los apropiamos dentro de nuestro culto a estas potencias africanas, que serían las 7 potencias africanas, todo lo que ya nosotros conocemos. ¿Qué pasa? Hay un detalle, César, y es el que siempre yo hablo y comento, y es con respecto al Negro Felipe. Ajá. Esa como figura central ahí. Ajá. Exacto. ¿Qué pasa? En los años 70, principio de los años 70, tenemos registro donde se señala que se comienza a conformar a las 3 potencias como tal. O sea, sí teníamos la creencia de María Leonza, teníamos la creencia del cacique Huaycaipuro y del Negro Felipe, pero no eran las 3 potencias del culto todavía. Se comienzan a formar en ese preciso momento. ¿Qué pasa? Todo el registro que nosotros tenemos se señala que el Negro Felipe es el mismo Pedro Camejo que fue el que luchó en la batalla de Carabobo junto a Páez. Ajá. Eso es lo que nosotros tenemos como registro desde los años 60, mediados más o menos, todo lo que hay escrito, publicado, ¿sí? Luego se da una tendencia, que eso comienza a partir de los años 80, a señalar que el Negro Felipe no es Pedro Camejo, sino que es africano. Pero, ¿dónde aparece eso? O sea, nadie lo puede decir, no, sí, porque esa es la tradición que nosotros tenemos, chévere. Pero, ¿dónde aparece? Aparece en el libro de Celia Blanco. Es el primer libro donde aparece la historia del Negro Felipe como africano. Y de allí parte esa tendencia a señalar que nuestro Negro Felipe viene de África, que llegó en un barco, que le cortaron la lengua. Chévere, están las 2 tendencias. Como tú señalabas hace rato, hay tradiciones que se respetan.
Así si, es. si la tradición que hay en el portal X es que el negro viene de África, chévere, nosotros vamos a quererlos igualitos y vamos a estar todos allí. Pero también hay otra tendencia que es los que creemos que el negro Felipe efectivamente es Pedro Camejo, que es el venezolano, el que nació en Payara. Entonces, Exacto. dentro del culto a María Leonza no hay dogma. Y esa es Exacto. Exacto. esa es Hay otra disputa de la dualidad, sí. Es que esto se repite, Eloy. También está el tema de que María Leonza es María de la Onza, o que es la mamá, o que es la... O sea, hay temas que la son hija o el paralelos, hermano. pero fíjate que para mí lo interesante es que fíjate que estas influencias, sí, porque también lo complejo, o sea, lo poderoso, pero lo complejo y difícil de este sistema es que la oralidad, sí, y la recreación es la que tiene esa potencia creadora. Entonces, como no Claro. es una religión del libro, esta autora, Celia Blanco, que es muy reconocida en la onda esotérica del siglo XX en Venezuela, tuvo una influencia en algunos aspectos porque ella sintetizó una obra, ¿sí? Exacto. Este, pero esa posición es un punto de vista que se contrasta con todas las otras posibilidades. Fíjate que también existe toda la tendencia que venera más al negro de Miguel de Buría, ¿sí? Exacto. Eh, Y entonces, que es otra figura que se sobrepone. es Uh-huh. relevante eso que tú señalas, porque, y creo que, no sé si te llegó el video que hice diciendo de entidades que nosotros tenemos en Venezuela que no fueron tomadas en cuenta a Uh-huh. nivel general de cultores espiritistas que no aparecen dentro del panteón de María León Cero de manera general, Exacto. pero que están el rey Miguel y la reina Guiomar en Yaracuy, Guiomar. que en Centro Occidente está la creencia en ellos. De hecho, mi Ajá. tradición particular los tiene a ellos dentro del panteón, así no existan las imágenes, porque ese es otro detalle dentro del culto María Leonza. Si no está la imagen física, si no está el yeso, como decimos nosotros, es porque esa espiritualidad no está aceptada dentro de todo este sistema de creencia, cosa que no es así. ¿Ves? Eso no es Entonces, así. Exacto. exacto. Entonces, hay otras espiritualidades, por ejemplo, y nosotros la vamos a presentar próximamente, que es la Reina Negra de Macanao, una negra traída de África que hizo la primera sublevación liderada por una mujer en la isla de Margarita. Entonces, ella era una hechicera en Macanao, en la península. Ella alzó a su comunidad negra en contra del trabajo de la pesca de perlas. O sea, ellos los amarraban y los lanzaban al mar para que trajeran las perlas. Y bueno, eso es una historia de terror. Pero eso nosotros, Centro Occidente, no conocemos. Exacto. Entonces, es Porque importante, fíjate en esa amplitud, ajá, es en esa importantísimo amplitud, exacto. traer este tipo de información para que todos nosotros, por lo menos, nos acerquemos a esta realidad que también existe. Así es. Fíjate que ahí vale mucho el tema, Eloy, de la amplitud también de nuestro territorio, incluso nacional, que es muy diferente las tradiciones. Y yo mismo me doy cuenta en María Leonza de los 12 de octubre, cuando vienen personas de todo el país, y tú ves que los de Zulia, los de Portuguesa, los de Bolívar, incluso que hacen todo ese esfuerzo de atravesar todo el país para llegar a Yaracuy, o los de Sucre, sus panteones integran otros tipos de espiritualidad. ¿Sí? Pero fíjate, cuando llegan estos grupos o estas caravanas, como se les conocen, por ejemplo, de Barlovento, es evidente que ahí la fuerza, incluso en los rituales, es más afro-venezolana en el sentido de incluso de la energía que transmiten, ¿sí? Sí, porque lo hermoso es este contraste, pero que también nos hace conocernos en esa diversidad. Y otra cosa importante es que el tema María León Cero también fue un tema también muy de la diáspora propia de nosotros de Venezuela, cuando en los 60 y 70
muchas familias campesinas y de estos pueblos afro-venezolanos tuvieron que emigrar para las ciudades y llevarse Exacto. incluso para ciudades como Caracas, Maracay, Valencia, Barquisimeto, sus propios santos de sus comunidades. Porque a veces también se nos olvida que los tránsitos también son históricamente dentro del territorio y Dentro ahora de está Venezuela. pasando un tema muy interesante también que ahora hay una nueva diáspora que es los venezolanos por todo el mundo, también llevando estas deidades y estos conocimientos espirituales, esotéricos y de vida, pues también eso está ahí importante. Entonces, Claro, en ese entonces sentido, uh-huh, este sistema, lo que tú dices, ahorita es al contrario, somos los venezolanos los que salimos, pero fíjate tú, ¿cuántos extranjeros llegaron a nuestro país y sus sistemas de creencias también se integraron al culto María Leonza? sí, Infinidades, infinidades de infinito, santos, infinidades de santos. O sea, nosotros tenemos devoción en Venezuela al Divino Niño que viene de Colombia. O sea, aquí podremos decir que el Niño Jesús, pero el Divino Niño aquí también es, por lo menos acá en la capital, en Caracas, el Divino Niño no deja de estar en ningún altar del espiritismo. Eso por la un detalle. Candelaria, la Y Candelaria de los todo, Canarios, o sea, exacto. es un tema amplio y lo interesante y lo que yo siempre valoro de María Leonza como sistema es precisamente eso muy propio también de la cultura venezolana que nosotros recibimos, pero también generamos una nueva interpretación de como una traducción. A mí me gusta mucho en términos lingüísticos llamarlo que nosotros traducimos, incluso en términos espirituales, estos fenómenos, ¿sí? A Exacto. mí, yo te soy sincero, ok. Toda la fuerza que ha tenido la santería, la palería, incluso el candomblé, todas las influencias que son propias de los sistemas afrocaribeños. En Venezuela se hace ya una santería que es venezolana, que ya no es la misma santería cubana de los 60 No, o para previa, nada. que no es el IPA propio de No. África, mucho menos. Y la palería, como es un sistema ritualístico también que se amplifica y que tiene mucho que ver con dinámicas propias de las necesidades de los que la practican, es también muy diferente. Entonces, Claro. en los últimos años que yo estuve haciendo etnografía, pasé de una visión en 2009, 2010, cuando yo decía, bueno, esto ya todo es santería, ya todo es santería, ya todo es santería. Ya en 2017 y 2018 estaba viendo que la influencia estaba bajando y también por temas incluso socioeconómicos, los varios leonceros volvían a las prácticas de la hierba, volvían al tabaco, volvían al baño en el río, ¿sí? ¿Entiendes? Porque son dinámicas que también responden a los a los propios tiempos históricos. Sí, es muy Sí, diferente a la Venezuela del 2008, a la Venezuela del completamente. 2018 y a la Venezuela de 1970. O sea, y lo Claro, fíjate, interesante... Uh-huh, esto que tú estás diciendo, esto se dio, creo que a mediados de los 80 también, y eso lo refleja Paula Gels, cuando ella decía ajá, que María Leonza estaba siendo desplazada por la corte africana, pero por esta corte africana que realmente respondía a las deidades yoruba. Entonces ella decía, sí, María ajá, Leonza sigue apareciendo en los altares, pero todo el mundo trabaja es con corte africana. Entonces todos hablan de Yemayá, incluso hay registro de sacrificios animales dentro del espiritismo, cosa que era impensable 10, 20 años atrás. Ahorita exacto, se está renovando nuevamente nuestro culto, bien lo que estás diciendo. Ya la santería como que ya baja un poco uh-huh, la influencia y volvemos a retomar, ¿qué cosa? La hierba, los rituales dentro de los ríos, las limpiezas a nivel ya más natural. O sea, incluso las perfumerías, que son estas tiendas especializadas en vender productos, la demanda ha bajado muchísimo por el tema exacto. económico aquí en Venezuela. Pero, ¿qué es lo que decimos nosotros como espiritistas? Los chamarreros, ¿qué es lo que nos mandan? A buscar hierbas, a trabajar con plantas, con flores, con agua, con Bien. tierra, con piedra, y eso es la raíz de nuestro culto espiritista María Leonza. Así es. Sí, fíjate que el tema que yo hablo mucho de María Leonza también es esa base, ¿sí? O sea, pase lo que pase, reciba las influencias que reciba
por manipulaciones estatales, por la influencia de otras religiones, por el ataque de las iglesias evangelistas, o sea, todo eso, la base del sistema religioso marialucero es tan fuerte en términos indígenas y también de estas conciencias afro, que son sistemas de resistencia también culturales en términos de esos saberes, de esas adaptaciones, tiene un piso muy fuerte, ¿entiendes? Y además que se basa en estos recursos que no son comerciales, son recursos que vienen de la memoria y la tradición oral, porque además resistieron en la colonia. Imagínate, ponte en el pellejo de estas mujeres y hombres de la colonia que no podían practicar abiertamente sus ritualidades. Todo lo comunicaban por la palabra y buscaban su momento en los cumbes y en los pueblos libertos a hacer estas rituales. Todo esto se fue resguardando hasta que en el siglo XX se extendió un sistema religioso que permitía estas identificaciones, que lamentablemente, otro tema más, es que ha tenido una estigmatización tan fuerte y sistemática, porque aquí yo podría hablar de un racismo estatal, de un tema de limpieza incluso étnico en las dictaduras de Pérez Jiménez y a partir de prácticamente todos los gobiernos de ahí en adelante, de utilización y de manipulación de este sistema religioso con fines políticos y partidistas. Pero sin embargo, vuelvo y repito, el piso de resistencia cultural y los códigos que están en lo más inconsciente y profundo de este sistema religioso es tan fuerte que la base se sostiene. O sea, tú puedes ver, otro tema, Eloy, que a mí me encanta, tú puedes ver en lo superficial, en la imagen, imposiciones que la visten, que la maquillan, que las imágenes ahora son de cerámica, que hay imágenes en 3D, en pantallas, vamos a ver también, pero en lo profundo, en la práctica, tú te das cuenta que la gente sigue haciendo y sigue necesitando contactos que son diferentes. O sea, siempre recurren al tema corporal, al tema de las aguas, al tema de las limpiezas. O sea, este es un tema que repercute mucho en la antropología, porque yo pudiera decir muy, como fotógrafo incluso, no, todo cambió, ahora todo es santería, las imágenes son maniquíes, todo es como un show, ¿sí? Pero cuando tú profundizas en la visión, tú te das cuenta de que este sistema religioso es tan fuerte que no, es casi que parece impermeable, pero es muy impermeable, ¿sí? En términos de resistencia. Porque es muy histórico, además. Hablando de resistencia, todo este auge de la santería en Venezuela, tú dices, sí, no, la santería está desplazando a María Leonza, al culto, ajá, pero entonces, vámonos a la santería, vamos a María Leonza en un lado y vámonos nosotros ahora a la santería. ¿Qué vemos nosotros? No, tienes que ir para que el espiritista, para que te hagan una misa espiritual, y en la misa espiritual, que para nosotros se llama una transportación o una embajada, como se llamaba muchísimo antes, o sea, baja un negro, baja una negra, y es la que te va a decir cuál es tu cuadro guía espiritual. Eso no ocurría hace 30 años. O sea, yo me recuerdo hace 30, hace 20 años, y el culto María Leonza era, ay, tú eres espiritista, ay, no, esa fumadera de tabaco, esa escupidera. Ahora el santero te manda al paciente, al espiritista, para que te haga esa investigación espiritual antes. Ve una bóveda. ¿A quién ves tú ahorita en una bóveda? Ya tú no ves a ningunos familiares ahí, verás 2 o 3 familiares. Ahí tú ves a la negra Francisca, ahí tú ves a Ismael, ahí tú ves a la India Rosa, incluso, que a mí me parece una barbaridad, a María Leonza dentro de una bóveda. O sea, eso ya se me explotaron las cotufas, me arreché y me fui, chao, no quiero saber más. Ya ahí toca tú. Sí, pero es lo que tú dices, nuestro sistema de creencia es tan fuerte que imagínate tú cuándo ibas a ver tú a María Leonza dentro de una bóveda espiritual. Eso era impensable hace 20, 30 años. Pero entonces, yo lo veo ahorita y digo, claro, pero es que es la forma de resistir. Ok, santería, chévere, pero yo voy a estar metido dentro de eso. ¿Cómo? Bueno, yo no sé cómo, pero vamos a estar. Y mira cómo es la cuestión. Entonces, es lo rizomático que hablaban. Sí, entonces algo impensable hace 20, 30 años era ver imágenes en la casa de un santero, porque después que tú te hacías santo, estaba prohibido por la misma cultura
de la Ocha o de la Ifá, tener imágenes de santos, de María Leonza y de nadie dentro de tu casa después que tenías coronado santo. Ahora no, tú tienes al lado de las soperas un altar espiritista. Pero O tu fíjate, prenda, Eloy, que también la tienen ligada. eso es un tema muy venezolano en el sentido de que otro tema importante es que no son sistemas religiosos ajenos, o sea, o sea, es como en términos lingüísticos, si lo comparo con las lenguas, es como si fuesen del mismo raíz, como son las lenguas romances, ¿entiendes? Tienen una Ajá. codificación, tienen una codificación y una lógica de unas deidades, de un panteón sagrado enmarcado en politeísmo, el concepto del mal es similar, existe el cuerpo como incorporación de los espíritus y de los santos. O sea, hay muchos puntos que se integran, ¿sí? Y Claro. por eso es que para un venezolano puede parecer igual de excitante la corte africana o la corte de los negros o la corte india, pero también le parece como parte de la lógica propia gustarle el tema de los orillas o el tema de la simbología o incluso el tema, incluso hasta estético, sí, hasta el tema estético de usar las protecciones, utilizarlo, ¿entiendes? Esto abarca muchísimo porque aquí hablamos de encuentros culturales y de tradiciones que además no se dan netamente por imposición, sí, esta retroalimentación de las religiones afrocaribeñas Exacto. tiene algo muy especial que no tiene las religiones impuestas desde Occidente, desde Europa, que aquí se dan porque la gente decide, ¿entiendes? La gente decide, Exacto. ok, yo puedo ser María Leoncero, puedo ser católico y puedo ser santero y puedo ser también palero. ¿Y quién me Sí, dice que no? ¿Entiendes? nadie, Este, nadie. De entonces, hecho, eso esas tú son lo ves. las posibilidades propias de esta filosofía espiritual que tenemos nosotros, porque esta lógica no es igual, incluso ni siquiera en la misma África. En la misma África tú naces o tú sigues una corriente religiosa espiritual que es heredable incluso, y en distintos países, en distintas sociedades va a ser diferente. Nosotros como somos esta poderosa amalgama rizomática, este, y de múltiples posibilidades, es casi que incluso yo me atrevería a decir casi que hasta anarquista, porque yo puedo ser, Exacto. yo puedo, o sea, eso que tú dices, yo puedo poner a María Leonza en mi bóveda y quién me dice que no, Ajá. ¿entiendes? Algo Y que yo era puedo impensable ser, años atrás. Algo que era impensable, exacto, impensable años atrás. Incluso en la misma santería, la que se practica ahorita en Venezuela, hace 20, 30 años, o sea, si tú tenías coronado o batalá, tú no podías ser palero. Eso era así. Ahorita no. Yo tengo amigos que son santeros, que tienen coronado o batalá y son paleros. Y yo decía, Dios mío, pero esto no era así, ¿qué pasó? Esto que tú estás diciendo, o sea, nosotros definitivamente tenemos un proceso de cultura completamente distinto donde, o sea, yo me apropio de lo que me interesa y ya, o sea, no exacto. me interesa si en África es así o no, si en Cuba se hace o no, aquí lo hacemos así y punto, se acabó. Sí. Somos así. Mira que Karim en los comentarios, sí, esa línea común, por muy diferente que sea en cualquier lugar del continente, exacto. Fíjate que en Brasil también tenemos el candomblé, sí, el candomblé que es quizás el más similar en términos religiosos a lo marialoncero, sí, porque ellos también incorporan espíritus propios incluso de la familia, sí, de la Sí. tradición familiar. Tenemos, o sea, lo que lo une son fuertes tradiciones, tanto filosóficas en términos de la concepción de qué es lo bueno y lo malo, de estas Uh-huh. oposiciones que a veces se funden en la mentalidad y en la concepción del mal, y en estos sistemas de panteones extendidos, que muchos le llaman politeístas, pero esto habla de una extensión de posibilidades de configuración de deidades y las historias propias de las memorias y esas interacciones entre lo indígena, lo hispano y lo propio de la diáspora africana, que son Uh-huh. elementos que se repiten en toda Latinoamérica. Lo que sí es diferente
en algunos países, en el caso venezolano, es que nosotros como que tuvimos lo que nosotros tuvimos a nivel colonial, sí, no es que no hubo inquisición, no es que no hubo represión, no es que no hubo colonia, sino que la respuesta, sí, cultural que le dio la población y los distintos grupos venezolanos ante ese control y dominio imperial y colonial fue muy diversa, fue con posibilidades diferentes a los virreinatos, por ejemplo en Perú, y donde había una tendencia más indígena y bueno, también afro, pero como más parcializada. En Venezuela, en distintos momentos históricos, estas influencias también se retroalimentaban. Este, Veo algo sí, allí, lo que pasa es que no, sí. no puedo leer los comentarios, me aparece la persona. Yo te leo, disculpa Eloy. Aquí dicen, ¿por qué la gente incorpora y para? ¿Por qué pasa ya va, de un contexto religioso en concreto en otro? Sí, fíjate que aquí sería interesante, Eloy, con tu conocimiento también, el tema de la incorporación de estas entidades, ¿sí? Que aquí también lo preguntan y me parece interesante traerlo porque también es un elemento corporal que se repite en todos los sistemas religiosos afrocaribeños y afrobrasileros también. Entonces, cómo es la incorporación de estas entidades espirituales de las negros y negras en Venezuela? Háblanos de eso. Mira, eso es algo, bueno, no sé si decirlo típico o para que se entienda desde afuera. Es una especie de teatro sagrado que se realiza dentro del culto María Leonza. Ojo, Uh -huh. salvando las distancias con lo que el término teatro significa. O sea, porque Sí. nosotros tenemos una cultura de mantener ese contacto directo con nuestras entidades. Y las entidades nuestras, las más cercanas, son las negras, los juanes, los chamarreros. Esta, Sí. esta herencia africana que nos da a nosotros el poder incorporar a estas espiritualidades. Hay un paralelismo entre la creencia indígena y la africana en este sentido. Nuestros indígenas, Uh -huh. ellos tienen, de manera general, hablando de manera general, el espíritu del cacique o el espíritu del chamán sale del cuerpo a encontrarse con las deidades. ¿Qué pasa con este sistema africano? El alma sale, pero entra otro. Entonces hay como un paralelismo entre ellos dos y entonces eso se Exacto. funde, que es lo que estamos hablando, que hacemos aquí en esta experiencia muy venezolana. Y ok, a ustedes se les sale el espíritu, pero aprovecha que se sale ese espíritu para que se meta otro y hable con todo el mundo. Y eso es lo que Exacto. ocurre en el culto a María Leonza. El primer ejemplo que nosotros tenemos, y es una de las historias que más se repite en la parte centro-occidental, es que la reina Guiomar, que fue la esposa del negro Miguel, fue como que la pionera en esto de recibir deidades o recibir espiritualidades dentro del propio cuerpo. De hecho, Uh -huh. hay esta tradición que dice que el término reina que se le da a María Leonza es gracias a la reina Guiomar. María Leonza era Ok. una diosa, pero hasta el momento que llega Guiomar a estas montañas, que ella es la reina del Cumbe, bueno, la reina Guiomar, pero ella tiene a María Leonza. Entonces nosotros vemos a esta reina con el espíritu o con la energía de esta deidad aborigen. Entonces pasa a ser la reina María Leonza. Ojo, esta es una de las tantas historias que De se todas las recrean posibilidades. y que van creando a esta potencia que es la reina María Leonza que nosotros conocemos ahorita. Entonces, esta tradición de nosotros incorporar espíritus dentro del cuerpo de las materias o el medium, para que se entienda a nivel de fuera de Venezuela, es clásico y es una de las marcas de nosotros como María Leoncero, que es Uh el -huh. recibir el espíritu de estas entidades dentro del cuerpo de los espiritistas. Sí, aquí me preguntan las finalidades de este proceso y bueno, son amplias, o sea, va a depender de ese contexto ritual. Muchas veces esa incorporación se hace simplemente para comunicar, para traer mensajes, consejos. Es mucho el contacto oral, sí, con estas entidades, Sí. sobre todo las campesinas y las afro,
Y está también el tema de realizar temas corporales como sanaciones, exorcismo, expulsión de malas energías. También se utilizan los rituales para sacralizar objetos, comidas, bendiciones, o simplemente para celebrar y festejar un cumpleaños, una temporalidad también que el devoto o devota necesite para el momento, ¿sí? ¿Para qué sirve y para qué es? Bueno, precisamente va a depender de la búsqueda del creyente. Como te digo, hay rituales que son terapéuticos para sanar o apoyar el cuerpo, y hay otros que son para sacralizar, para buscar abundancia, o otros son para simplemente comunicar, porque la parte de la oralidad es muy fuerte. Sobre todo el Sí. tema de los negros y las negras traen mensajes, son como muy verbales en el término de que te regañan, te orientan, te ponen en tu sitio. O sea, es como una terapia Claro, bien porque colectiva. una de las características de la corte negra precisamente es el mensaje. O sea, pueden bajar distintas espiritualidades, pero cuando bajan las negras, ahí todo el mundo se queda, verga, ¿qué va a decir la negra? ¿Qué nos va a decir? Porque, de hecho, nosotros esperamos que baje una negra siempre porque ellas son las que traen los mensajes. La mayoría de las veces las Sí. negras en los portales, y otra particularidad, todos los portales tienen una negra. O sea, una negra en Ujú. específico. Porque, ok, Francisca Exacto. Duarte. Francisca Duarte baja en mi portal, pero no es la misma Francisca Duarte que baja en otro portal, porque se comportan de manera diferente. Entonces, es como Sí. que la apropiación de esa espiritualidad, porque incluso dentro del culto se dice que cada grupo educa a esa espiritualidad para que se comporte de cierta manera. Y por eso no vas a ver a la misma negra Francisca Rodríguez, por ejemplo, en otro portal que en el mío es la negra Francisca Chávez, por ejemplo. Exacto. Entonces, Sí. eh, ellas bajan, traen mensajes, pero hay dos cosas también, dos elementos dentro del culto María Leonza con respecto a la transportación o la bajada de los espíritus, y es la adivinación y la sanación. Y lo que tú estás señalando Sí. ahorita, que es el mensaje. Serían tres elementos que van de la mano dentro del culto para esta experiencia de cercanía con las entidades o con los espíritus, que es la sanación, el mensaje que puedan traer, o el mensaje lleva también implícito el consejo o la guía que te van a dar para que tú actúes dentro de tus espacios, del trabajo, del amor, de la amistad, de las cosas que vas a hacer, si vas a emprender un viaje, si necesitas, son estas espiritualidades las que te guían. La sanación, bueno, Claro. incluso la Sí, enseñanza, sí. porque también ellas bajan y, coño negra, no tenemos, no sé, a Manzaguapo. Ajá, y la mata que tienes detrás de la casa, ¿para qué es? Eso es a Manzaguapo. Entonces, esa espiritualidad te enseña incluso que esa mata no es nada más, como el nombre dice, para amansar a una persona, sino que también te sirve para relajar el cuerpo, que te sirve para relajar los pies después de caminar, y así con distintas hierbas o matas. Claro, claro. Es que todo es un sistema integrado en esa centralidad, ¿verdad? De crear y de difundir y de además generar ese interés de la difusión, y además es, como tú lo decías, un espacio ceremonial que funciona a partir de esa comunicación espiritual a diferentes, bueno, a diferentes niveles. También, como vuelvo y repito, tiene mucho que ver con esas intenciones y necesidades del grupo, de la tradición y de la inscripción comunitaria o social que tenga el grupo, y del contexto también temporal, porque es muy diferente hacer una ceremonia un fin de semana sin marca o hacerlo cercano ahorita al día de San Juan, por ejemplo. Entonces Exacto. también la contextualización siempre es importante. A mí de la parte chamarrera, por ejemplo, me encantaba mucho eso que dice, que termina siendo muy educativo, termina siendo muy Exacto. orientativo y educativo. Entonces, Eloy, mira, nos quedan 5 minutos, entonces agradezco mucho esta energía porque además pudimos hacer la transmisión en vivo desde Caracas. Sí, fluyó Entonces, de manera maravillosa. Que sí, fluyó sí, de sí, todo manera ha fluido maravillosa. No bastante pensé que bien. se iba a dar, de verdad. Yo dije, bueno, yo Sí, voy a enviar los videos por si acaso para que César los tenga como un backup ahí,
Y si se da el live, bueno, buenísimo. Bueno, yo Igual lo agradecido. voy a publicar, los Claro, videos. Este video lo voy a cargar en el IGTV para también responder los comentarios en el IGTV. Se responden todos los comentarios porque también en esta dinámica es bastante complejo responderlo todo, pues, porque estamos en un sí, diálogo, entonces después se claro. responden las informaciones. Eloy, tu mensaje para este San Juan 2020 en este contexto que también muchas comunidades también no van a celebrarlo como acostumbran celebrarlo. Hay medidas también diferentes este año, contextuales. ¿Qué tienes que decirle a tus seguidores y bueno, a los seguidores de estos canales que tenemos? Mira, el respeto a las aguas es indispensable, así como a nuestra tierra. O sea, todo viene de la tierra. Hay que tener respeto por la tierra. Antes de tomar una planta, pedir permiso y utilizar esa planta para lo que se necesita. ¿No conoces sobre las plantas? Bueno, hay multitud de información en las redes sociales y en los portales para aprender. Hay que aprender a usarlas. Eso sería el mensaje que tengo para todos los que nos están viendo y los que nos vayan a ver de aquí en adelante. Muchas gracias, Eloy. Gracias por tu trabajo, por esa difusión que tienes en María Leonza la Madre blog y en tu canal de aquí de Instagram, porque es bastante necesario buscar esas referencias, aclarar esos puntos de vista de la manera sistemática que tú lo has hecho. Y bueno, siempre hablar de María Leonza genera como mucha dinámica, mucha discusión, Sí, porque bueno, como es un sistema tan amplio, cada quien también es dueño de su verdad, ¿sí? El tema exacto, que nos une, el tema que nos une quizás a ti y a mí es que nosotros lo vemos también desde el punto de vista de la investigación de ciencias sociales. exacto. Entonces, tenemos esa particularidad de poder también ser críticos en el sentido ya de investigativo, pues, que nos permita agrupar estas reflexiones que están entre la creencia y la investigación. Entonces, bueno, Exacto. Eloy, te agradezco mucho por el tiempo, a Vale, todos los amigos y amigas que sintonizaron. ¿Tienes ahí un tambor, una maraca, algo? ¿No tienes? está por aquí, está del otro lado, está con los indios. Ah, bueno, tráela ahí para dar cierre a este encuentro y bueno, te agradezco y bueno, muchas bendiciones y acompañar a todos y todas y estamos en contacto. Yo continúo con esta Vale, serie Junio Afro-Venezolano. Y bueno, un abrazo vale. hoy a todos los seguidores. Estamos en contacto. Mil bendiciones. Se les quiere.